Finalmente aumentaron el salario mínimo en Portugal, esto ya es una noticia. Las personas que están recibiendo, trabajando en relación de dependencia en Portugal ya empiezan a partir de enero 2024, a partir de ahora ya empiezan a percibir su salario con el aumento, con el nuevo salario. En este video quiero hablar de números, quiero hablar de si realmente alcanza el nuevo salario para poder vivir en Portugal, alcanza para tener una buena capacidad de ahorro, alcanza para una familia, para una pareja que quiere residir en Portugal trabajando y ganando el salario mínimo. ¿Qué se puede hacer con ese salario mínimo? ¿A qué se debe este aumento del salario mínimo? De todo eso les quiero hablar en este video. Sé que muchísimas personas están pensando en emigrar a Portugal y que una de las dificultades más grandes o una de las preocupaciones más grandes es el tema de los salarios y sobre todo la dificultad para conseguir trabajo en Portugal, un buen salario en Portugal y sobre todo la dificultad y el alto costo de vida que tienen con respecto al alojamiento. La dificultad para conseguir alojamiento, para conseguir vivienda y el alto costo que están teniendo las viviendas, los alojamientos actualmente en Portugal. Así que de todo eso les quiero hablar en este video. Si estás pensando en emigrar a Portugal este 2024, quédate en este video porque es información que te interesa. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les decía, finalmente aumentaron el salario mínimo de Portugal. El salario en el 2023 terminó en 760 euros y a partir de enero del 2024, es decir, a partir de ahora, empiezan a recibir 820 euros. Es decir, que tenemos un aumento de 60 euros. 60 euros como mínimo. Va a haber empresas que van a haber aumentado un poquito más del mínimo, va a haber otras que no y simplemente se hizo el ajuste por parte del gobierno de 760 a 820 euros. Esos 60 euros, ¿qué diferencia están marcando en el costo de vida de una persona, de una familia, de una pareja? ¿Qué diferencia están haciendo en el gasto del alojamiento, en el gasto del combustible, en el gasto de los supermercados, del comestible? ¿Realmente alcanzan esos 60 euros para cubrir el costo de vida en Portugal? Vamos a empezar por mencionar que Portugal no es un país para ir a hacerse rico. Portugal es un país que tiene muchísimos otros factores, muchísimas otras ventajas, como el clima, un buen sistema de educación, facilidad migratoria. Es un país en el cual una persona sin ciudadanía europea puede emigrar sin papeles, como decimos nosotros, y puede obtener mediante un contrato laboral finalmente una residencia y a futuro una ciudadanía. Te va a permitir llegar sin ningún tipo de trámite, te va a permitir llegar y residir en Portugal sin tantos requisitos. Eso hace que sea considerado uno de los países más fáciles para emigrar. Sin embargo, es un país fácil para vivir, es un país fácil para ahorrar, es un país fácil para conseguir trabajo, para conseguir alojamiento. De todo eso vamos a estar hablando de a poquito en este video. Como les decía, no es un país para hacerse rico y acá quiero hablar un poquito de los costos. ¿Cuánto se puede ahorrar en Portugal? ¿Cuánto se necesita para vivir en Portugal? Como les decía, hubo 60 euros de aumento y lo que tenemos que pensar es que 820 euros es el salario mínimo. A eso le tenés que restar, y bruto, por supuesto, a eso le tenés que restar lo que son los impuestos y los aportes y le tenés que sumar cierta cantidad, cierto capital por lo que es alimentación, que equivale aproximadamente a 150 euros mensual. Eso te lo pagan las empresas para viáticos, para alimentación. La mayoría de las empresas lo pagan, es decir que a los 820 le restamos impuestos y aportes y le sumamos esos 150 euros de comida, de viáticos. Te va a estar quedando aproximadamente entre los 800 y 850 euros. Eso es lo que vas a recibir en mano. Ahora bien,
Portugal tiene una brecha muy grande en lo que es el alojamiento. Puedes encontrar alojamientos muy económicos en algunas ciudades pequeñas o pueblos pequeños, desde un T1 300, 350, 400 euros, hasta incluso T1s en Lisboa, en Porto, de 1100, 1200 euros, con lo cual la brecha es inmensa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que cuando uno emigra a un nuevo destino, a un nuevo país, lo más común es que te centres o que pienses en emigrar a las ciudades principales por una cuestión lógica. Necesitas conseguir empleo, con lo cual no es muy común emigrar a ciudades pequeñas o a pueblos pequeños, por más económico que sea, porque necesitas poder conseguir alojamiento, salvo que estés emigrando como nómada digital, que vos ya tengas tus ingresos provenientes de tu país de origen, que tengas dividendos, acciones, ingresos pasivos, o que estés trabajando remoto para una empresa que te paga en dólares o en euros, mucho más que el salario mínimo de Portugal, y ahí sí te puedes dar el gusto o el lujo, por decirlo de una manera, de vivir en una ciudad un poco más alejada, mucho más económico, y de esa manera tener una capacidad de ahorro más grande. Vamos a suponer que el alojamiento, el precio de un T1 promedio ronda los 400, 500 euros, y ahí estamos hablando de un T1, es decir, que en un T1 puede vivir una pareja. Un T1 es un departamento de un dormitorio, pueden vivir una pareja en un T1 compartiendo gastos del piso, es decir, que esos 500 euros van a pagar 250 euros cada uno. A eso le tenemos que sumar unos cuantos gastos más que vamos a tener en Portugal. Y acá lo más importante que les quiero mencionar, cuando hablamos de si Portugal es un país que te va a permitir tener una capacidad de ahorro o no, lo más importante que tenemos que destacar, o lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es el valor del alojamiento, porque es lo más caro y en lo que más dinero vas a destinar viviendo en Portugal. Con lo cual, esto es lo que va a hacer la gran diferencia en si tenés una capacidad de ahorro o no. Portugal es un excelente país para inversores extranjeros, aquellas personas que tienen un capital, vendieron su casa en Latam o quieren sacar un crédito hipotecario, tienen ciertos ahorros y quieren invertir en propiedades. Portugal es una buena opción. Portugal, en cuanto a alojamiento, es relativamente económico si lo comparamos con otros países, con lo cual te va a permitir comprar una casa, comprar una propiedad, sacar un crédito y demás. Es un buen país incluso para aquellas personas que son nómadas digitales y tienen ingresos provenientes del extranjero y tienen un salario mayor a los 820. De hecho, para aplicar a la visa de nómada digital, tu ingreso tiene que ser de 4 veces el salario mínimo de Portugal. Si tenemos en cuenta 820 euros, que es el salario mínimo de Portugal hoy, 2024, estamos diciendo que lo que vos tenés que ganar como nómada digital para poder aplicar a la visa de nómada digital es al menos de 3.300 euros, para que tengan una idea aproximadamente. Si una pareja tiene un salario de 3.300 euros, vas a poder vivir cómodamente en Portugal. Va a depender de muchísimos otros factores, porque podés tener 3.300 euros de ingresos y estar pagando un alquiler de 2.000 euros. Ahí por supuesto no, está también en la inteligencia de cada uno en buscar alojamientos un poco más económicos y de la ciudad que elijan para buscar el alojamiento, pero lo cierto es que vas a tener una capacidad de ahorro muchísimo mayor que aquella persona que vive en Portugal, trabaja en relación de dependencia en Portugal y gana el salario mínimo. Con lo cual, volviendo un poquito a lo que les decía, Portugal es una buena opción para inversores, para nómadas digitales, para aquellas personas que tienen ingresos pasivos y por ejemplo aplican a una visa de 7, y sobre todo es una muy buena opción para aquellas personas que no tienen ciudadanía europea y que quieren emigrar a Europa, que quieren obtener la ciudadanía europea sin una inversión tan grande. Hay otros países como España que en 2 años te dan la ciudadanía europea, pero requiere de una inversión mayor, porque mínimamente tenés que poder aplicar a la visa de estudiantes, a la visa de estudios o la estancia por estudios, que requiere una inversión de al menos 7.200 euros por aplicante. Después tenés la visa no lucrativa, requiere una inversión incluso mayor de 28.800 euros. Y no tenés la visa de inversores, 500.000 euros. Y de lo contrario, necesitas un familiar comunitario, es decir, un cónyuge, pareja de hecho, comunitario, y hacer reagrupación familiar. Con lo cual,
Portugal les abre las puertas a aquellas personas que no son ciudadanas europeas para que lleguen a Portugal, consigan un contrato laboral y puedan obtener de esa manera la ciudadanía. Es una buena opción para esas personas. Sin embargo, esas personas, si bien tienen la ventaja de que van a poder obtener una residencia y van a poder finalmente obtener una ciudadanía, van a estar un poco más ajustados que aquellas personas que tienen ingresos del extranjero, porque esas personas van a estar cobrando el salario mínimo de Portugal, van a estar trabajando en relación de dependencia en Portugal. Ahora, Portugal no es una buena opción para aquellas personas que tienen ciudadanía europea y quieren ir a trabajar a Portugal, porque teniendo ciudadanía europea tenés muchísimos otros países que te van a pagar un mejor salario. No es una buena opción para aquellas personas que quieren tener un buen salario, que son profesionales, por ejemplo, programadores, diseñadores, ingenieros, y que tienen posibilidades de emigrar a cualquier otro país de la Comunidad Europea y obtener salarios de 5.000 euros para arriba. Emigrando a Portugal van a tener un salario mínimo, un salario muy bajito comparando con otros países. No es una buena opción para aquellas personas que quieren ir a hacer capacidad de ahorro. Muchos me han preguntado, ¿es una buena opción Portugal para ir unos meses a juntar plata y volver a Latinoamérica o emigrar a otro país? No, no es un país que te va a permitir tener una gran capacidad de ahorro y por ende hacer una diferencia que valga la pena estar un tiempo determinado para decir, bueno, me quedé 5 meses pero me junté 5.000 euros, o me quedé tantos meses y me junté tanta cantidad de plata, de dinero como para volver a mi país o para emigrar a otro y hacer una diferencia. No, lamentablemente Portugal no les permite esa posibilidad de ir por un tiempo y juntar plata rápido para volver a emigrar. No es de esos países. Ahora, como les decía, para poder tener una buena capacidad de ahorro en Portugal, tanto si emigran solos, si emigran en pareja, incluso si emigran en familia, lo principal está en encontrar un alojamiento a buen precio. Conseguir un alojamiento no caro, conseguir un alojamiento económico. ¿Dónde pueden conseguir alojamientos a buenos precios y no a precios disparatados? Puede ser Viana do Castelo, Valença, puede ser Braganza, puede ser Aveiro. Y hasta ahí ya Aveiro el último tiempo ha incrementado bastante los valores de los alquileres. Puede ser Leiria, puede ser Peniche, puede ser Évora, puede ser Braganza. Hay unas cuantas ciudades donde los alojamientos son mucho más económicos, la capacidad de ahorro que les va a permitir es muchísimo más alta que ciudades como, por ejemplo, Porto, ciudades como Lisboa, ciudades como Braga, Portimao, Albufeira, Lagos, que son ciudades caras, con alojamientos caros, donde muchas veces el alojamiento cuesta mucho más que un salario mínimo, con lo cual para dos personas, las dos personas van a estar poniendo el salario mínimo simplemente para cubrir el alojamiento. Así que mucho ojo con eso. Vamos a hablar de números. Como les decía, en tema costo de vida, hay una brecha muy grande entre un T1 o un T2 incluso en alojamientos en ciudades muy económicas que pueden conseguir un T1 desde los 400, 300 euros y alojamientos T1 en Lisboa, Porto, Portimao que pueden llegar a gastar entre los 1.100, 1.200 euros. Vamos a poner un costo de alojamiento promedio de 500 euros. ¿Qué otros gastos vamos a tener en Portugal? Y vamos a empezar hablando de una pareja, dos personas que comparten ciertos gastos. Acá tenemos alojamiento 500 euros. Por otro lado, otro gasto que van a tener es tema electricidad, servicios. La mayoría de los alojamientos son con luz, con electricidad, con lo cual muchos ya no tienen gas. El gasto en luz puede variar muchísimo, pero vamos a poner un promedio de 50 euros. Va a haber meses que van a gastar 100, van a haber meses de verano que van a gastar menos. Vamos a poner 50 promedio, ahí estamos hablando de 550 euros. Otro gasto que vamos a tener que sumar es teléfono, wifi y TV, que es un paquete que cuesta aproximadamente 60 euros. Este paquete no se puede separar, no puedes decir yo no quiero televisión, no miro televisión, no se puede separar. Ese paquete cuesta en torno a los 60 euros. Además tenemos que sumar otro gasto que tenemos de transporte. Las tarjetas mensuales en Lisboa, en Porto, cuestan aproximadamente 30 euros por persona por mes. Ahí tenemos un gasto de 60 euros si hablamos para una pareja.
Además tenemos un gasto de agua. Agua cuesta en torno a los 20 euros por mes para una pareja. También otro gasto que vamos a encontrar, otro gasto importante, es el gasto de comida, supermercado, higiene, limpieza y comida. Y ahí tenemos aproximadamente, porque va a depender muchísimo de la alimentación de cada uno, de qué marcas elijan cada uno, de qué mercado elijan cada uno. Hay mercados más baratos, hay otros más caros. Pero para que tengan una idea, en promedio son 150, 200 euros por persona. Vamos a poner un promedio de 300 euros para una pareja. Con lo cual, eso nos está sumando aproximadamente 990 euros. 1000 euros para una pareja. Si tenemos en cuenta que cada una de las personas con el salario mínimo, restando los aportes y los impuestos y sumando los 150 de alimentación, les queda en torno a los 800 euros. Estamos hablando de que entre los dos están trayendo mensual neto 1.600 euros. Si hablamos de que en gastos tenemos 1.000 euros, sin contar ninguna salida, sin contar ocio, sin contar que te quieras ir al cine o a tomar una cerveza, lo que les está quedando son 600 euros para los dos. 300 euros con los gastos mínimos, con los gastos básicos, sin derrochar y sin alguna salida, sin nada de ocio. 300 euros cada uno es lo que les está quedando. Eso significa que si además tienen niños, ahí empieza cada vez a estar un poquito más ajustado, porque van a tener que gastar en algún gasto escolar, en algún libro, en alguna salida, en alguna excursión, en algún regalo para un cumpleaños, en etcétera, deporte, en alguna actividad extracurricular, etcétera, etcétera. Con lo cual, con los niños van a estar un poquito más ajustados con un salario mínimo. Y eso que tuvimos en cuenta, un alojamiento de 500 euros. Piensa en la cantidad de familias que hay pagando alojamientos de 650, 700, 800 por un T1. Si a eso le sumas que tenés una familia, es decir, que mínimo necesitas un T2 va a comenzar en los 600 euros, 700 euros, incluso más. Entonces, volvemos un poquito a lo que decíamos al inicio. Aumentaron el salario mínimo a 820. Esos 60 euros que ganamos, esos 60 euros que nos pagan ahora extra con este salario mínimo, ¿alcanza para cubrir el aumento del alojamiento, el aumento del combustible, el aumento del transporte, el aumento de la comida? No, realmente es un aumento muy chiquitito que se ve, que además recordemos esos 60 euros es un aumento bruto, con lo cual no les queda neto un aumento de 60 euros, así que eso también es importante de mencionar, es un aumento bruto. Y el tema es que el costo de vida realmente se ha incrementado muchísimo. ¿Es entonces una mala opción emigrar a Portugal? No, claro que no, sin duda que no. Lo que sí me parece importante es bajarlos a tierra y que no piensen que se van a ir a Portugal, que van a emigrar a Portugal a hacerse ricos, porque no es así. Van a ir a sacarse unas cuantas mochilas de encima, van a emigrar por mejor calidad de vida, es decir, van a emigrar por un sistema de educación mejor, van a emigrar a un país con más seguridad, van a emigrar a un país con más respeto, van a emigrar a un país donde las cosas funcionan, van a emigrar a un país que finalmente les da una ciudadanía, van a emigrar a un país que es de la Comunidad Europea, donde van a poder moverse por Europa sin la necesidad de tener una ciudadanía europea, un pasaporte europeo. Van a emigrar a un país con excelente clima, van a emigrar a un país donde van a poder aprender un idioma nuevo, donde van a poder desarrollarse profesionalmente, donde van a poder crecer, donde van a poder solicitar un crédito hipotecario. Van a emigrar a un país donde se van a sacar muchísimas mochilas de encima, pero sin duda no van a emigrar a un país a donde van a hacerse ricos y a donde van a ganar muchísimo dinero en euros y van a poder tirar manteca al techo. No. Es un país que les va a dar muchísimas ventajas, les va a dar muchísimos beneficios, pero esos beneficios no son beneficios económicos. Así que me parece súper importante que tengan esto en cuenta, que bajen a la realidad y que sepan con qué se van a encontrar cuando lleguen a Portugal. Es un país burocrático, es un país donde se sale adelante, pero trabajando, luchando, con fuerza, con actitud. Es un país que les va a dar muchísimo, pero que van a necesitar también poner mucho ustedes. No es fácil emigrar.
que cuando nosotros hablamos de facilidad migratoria, hablamos de que no necesitas una ciudadanía europea o un pasaporte europeo para llegar e instalarte en ese país, para residir en ese país. No significa que sea fácil emigrar y que lluevan ofertas laborales, que lluevan alojamientos, que puedas hacer un ahorro en euros y te va a sobrar la plata, el dinero. No. Hablamos de otro tipo de facilidades, de otro tipo de ventajas. Así que importante eso, que caigan a tierra, que sepan que tienen mucho por ganar, pero que también se necesita esfuerzo, que se necesite una buena planificación y sobre todo que migren con ahorros, sobre todo ahorros. Si quieren conocer bien el tema costo de vida y sobre todo qué ciudades hay para emigrar a Portugal, no tan caras, no tan costosas, donde van a poder conseguir alojamientos a mejores precios, con posibilidades laborales también. Tienen varios videos en mi canal. Hace poquito hice unos cuantos videos hablando de distintas opciones de ciudades para emigrar en Portugal con bajo costo de vida y con posibilidades laborales, así que no dejen de mirar ese video, se los dejo por acá. Espero que les haya gustado este video, era más que nada darles una especie de análisis de cómo está la situación hoy en día en Portugal, cómo está ahora enero del 2024 con el nuevo aumento del salario mínimo en Portugal. Espero que les haya gustado, déjenme dudas y consultas que tengan. Fíjense la lista de reproducción de Portugal que tienen muchísimos videos sobre la vida en Portugal. Dudas y consultas me las pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir un correo a info@nonstopviajes.com. Y recuerden que tengo un servicio de asesoramiento personalizado, que si están pensando en emigrar y no saben qué ciudad elegir, qué proceso migratorio deben realizar en cada situación, si quieren que los ayude con el tema del sistema de salud, el sistema de educación, cualquier cuestión sobre emigrar a Portugal o a cualquier otro país de Europa, pueden agendar una cita conmigo para un asesoramiento personalizado y estaré encantada de poder guiarlos y asesorarlos en todos los detalles. Ahora sí, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video en mi canal.